valor de la calificación. El resto de las otras opciones se deja en blanco. Por ejemplo, para la respuesta 1 se coloca ninguno, para la 2 se coloca ninguno, para la 3 se deja el 100% ya que es blanco, y para la 4 se deja ninguno. Si usted quiere seguir colocando más, lo puede hacer. En caso de que quiera colocar más espacios en blanco para colocar más preguntas, hace clic aquí y aparecen 3 opciones más, y así pueden seguir apareciendo las opciones que desee. Muy bien. Esto acción de retroalimentación, esto tampoco se toca, esto solo se deja, eso se deja quieto. Tampoco se coloca la opción de para múltiples intentos, tampoco se utiliza. Y acá lo de pistas, ok, significa que si usted quiere dar una pista, por ejemplo, el color del caballo de Simón Bolívar se parece a la nieve, lo coloca allí, pero eso no tiene ninguna lógica, ya eso se utiliza más bien es para exámenes de tipo autoevaluación, ok. Tampoco se utilizan las marcas, o sea, aquí se deja esto tal cual. Entonces, revisamos. En la parte de arriba se debe colocar el nombre, el texto, en el texto de la pregunta. No se coloca nada de retroalimentación general. Acá se deja solo una respuesta, eso queda ya por defecto. También esto se deja quieto, barajar, número de la lección, y se colocan las preguntas como habíamos quedado. Por último, hacemos clic en guardar cambios. Muy bien. Entonces ya vemos que aquí el paisaje se modifica un poco más. En este caso aparece aquí ya la pregunta, ya podemos ver la pregunta, ok, esta opción significa que es de opción múltiple, esta opción aquí significa que usted la puede tener la vista previa a la pregunta. Vamos a correr la pregunta al bloque de preguntas, porque ustedes pueden ver que dice preguntas 0, o sea, todavía no hemos pasado ninguna pregunta, pero aquí donde dice parciales ex Moodle ya aparece entre paréntesis un 1, lo cual significa que ya tiene una pregunta. Entonces, para rotar esa pregunta nos paramos en las fechas, en las flechitas que aparecen aquí al lado izquierdo y decimos añadir a cuestionario. Y como pueden ver, ya queda la pregunta en el cuestionario. Muy bien, aquí ya nosotros vemos cómo aparece ubicada el sistema de preguntas. En este caso aparece como página 1 porque es una sola página hasta ahora, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede cuando coloquemos más preguntas. Esto significa que el orden en que va a aparecer la pregunta es aleatorio. Aparece el nombre de la pregunta, la descripción dice que es opción múltiple, dice que el valor de la pregunta, aunque esto se divide, ¿ok? Ya vimos que aquí nuevamente, porque yo no guardé, se quedó en 50, en 100, voy a colocarlo nuevamente ya que no había guardado. Muy bien, y decimos guardar. Okay. Esto hay que hacerlo una sola vez, pero les recuerdo pues para que no se les olvide. Entonces tiene que aparecer 5.0. Ya una sola vez que lo hagamos es suficiente. Ok, entonces ahora, es más, revisemos al final de todas las preguntas que la calificación se coloque en ese orden, ¿no? 50.0. Muy bien, aquí aparece el valor, como les mencionaba, de la pregunta, y aquí aparece toda la descripción. También podemos visualizar, vamos a visualizar nuevamente la pregunta, a ver cómo está, lo mismo que vimos en el bloque anterior. Okay. Y para verificar que esta sea la pregunta correcta, compañeros, y evitarnos que no hayamos cometido un error con la pregunta, hacemos clic en rellenar con la respuesta correcta. Entonces automáticamente le va a mostrar cuál es la respuesta correcta. Ya miren que cambió el orden aleatorio, ¿no? Ahora blanco aparece en el A cuando originalmente estaba en el C, cuando la creamos. Ok. Entonces ya sabemos que la pregunta es correcta. En caso de presentarse algún error con la pregunta, nosotros podemos hacer lo siguiente, cerrar aquí. Ok, y nos podemos ir justo aquí donde dice editar pregunta, o lo podemos hacer aquí también, cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo aquí en esta sección. Se abre el bloque de preguntas nuevamente, ok, entonces dice, le permite aquí le muestre las opciones para trabajar esta pregunta nuevamente. Aquí podemos modificar nuevamente la pregunta, y por último podemos decir guardar cambios, y nos regresa al bloque de preguntas. Como pueden ver, es algo sumamente sencillo. Es algo que no es nada complejo. Ok, ahora vamos a agregar la segunda opción de pregunta, que sería crear una, en este caso nos vamos a crear una nueva pregunta y vamos a buscar verdadero falso. Seleccionamos aquí, decimos siguiente, muy bien, ok, ahí está, ok. Ahora, viene siendo lo mismo, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el texto de la pregunta, ¿no? Pues la idea básica viene siendo lo mismo. Vamos a buscar ahora un texto para una pregunta. Muy bien, en este caso ya tenemos listos, vamos a colocar la pregunta que estábamos diseñando. Ok, aquí vamos a colocar el título de la pregunta. Acá vamos a colocar el texto de la pregunta, que es lo que se va a mostrar.
Bueno, ya que no aparece, vamos a buscar otra manera. Yo intenté pegarlo, pero vamos a digitarlo. Muy bien, aquí está el texto de la pregunta. Ya sabemos que podemos utilizar estos elementos como en el ejemplo anterior. Muy bien, aquí está la retroalimentación. La puntuación por defecto se deja fija. La retroalimentación no se toca. Y acá sería respuesta correcta, que es el punto principal. En este caso sería verdadero. Okay. Y si fuese falso, simplemente se deja falso. La retroalimentación para verdadero, la retroalimentación para falso, pues yo recomiendo que esos puntos no se utilicen porque simplemente se le da un punto falso o otro verdadero, no más, uno de los dos. Luego, configuración para múltiples intentos, ¿okay? No se le coloca marcas tampoco de ningún tipo. Y por último se dice guardar cambios. Okay. Muy bien. Entonces aquí aparece ya la pregunta número 2. Miren que aquí aparece el ítem que significa que esto es lo que le identifica, ¿no? Como pregunta verdadero y falso. Que aquí aparece el nombre de la pregunta. Muy bien, aquí aparece ya que en el sistema en la categoría por defecto aparece que hay 2 preguntas. Como vemos dentro de la categoría, aquí vemos que todavía aparece una pregunta. Y vemos que ya está guardado porque no habíamos guardado anteriormente y está como 5.0 que es equivalente a 50 puntos que es en el formato que nosotros calificamos. Por último, hacemos clic en añadir a cuestionario. Muy bien. Entonces, aquí vemos que sigue igual, 2 preguntas dentro de la categoría. Y aquí aparecen 2 preguntas. Muy bien. Y ya vemos que empieza a aparecer sucesivamente en la página 2. Esto de páginas significa que se van a mostrar las preguntas por páginas. Ok, bueno, muy bien. Se van a mostrar en una página por cada pregunta, por cada página una sola pregunta. Más adelante vamos a ver el ejemplo. Recuerden, compañeros, que también pueden visualizar. Vamos a colocar aquí vista previa de la pregunta. Muy bien, aquí está. Así se vería la pregunta dentro de este bloque de preguntas. O sea, esta parte de aquí abajo, en realidad esto no se ve, esto no lo ve el estudiante, lo de abajo. El estudiante ve simplemente lo de la parte de arriba y la parte de entregar o terminar o enviar la pregunta. Ok, acá decimos rellenar con las respuestas correctas para verificar. Muy bien, y vemos que es verdadero. Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela. Ahí aparece, verdadero. Ok, ya con eso verificamos. Sabemos que podemos modificar la pregunta en la opción de editar, tanto aquí como en la sección de preguntas. Ok, muy sencillo. Ahora, aquí hay otros botones que también aparecen nuevos, como por ejemplo, como son añadir a cuestionario o mover y borrar. En este caso, borrar y mover, ¿cierto? En este caso, si nosotros hacemos clic acá donde dice ordenar por tipo de preguntas descendente, significa que colocará en descendente por orden alfabético o por orden de tipo de preguntas. Que si yo selecciono la casilla que está aquí, selecciona todas las preguntas. Ok, si yo hago clic aquí, dice ordenar por tipo de preguntas ascendentes. Okay, simplemente es para seleccionar. O sea que si yo hago clic aquí y le doy añadir a cuestionario, se van todas las preguntas de este bloque. ¿Bien? Así de simple. Si le doy mover, significa regresar al bloque las preguntas que aparecen aquí. Y si le doy borrar, significa borrar las preguntas seleccionadas. Ok, en este caso es muy sencillo. Si yo me equivoqué o no quiero colocar una pregunta, pues simplemente la elimino de esta sección. Esto significa que eliminarla del cuestionario no significa eliminarla de la categoría. Por ejemplo, vamos a borrarla de qué color era el caballo. Hacemos clic en quitar. Muy bien. Se desaparece la pregunta del cuestionario más no de la categoría. Vamos a colocar acá entonces de qué color era el caballo. Muy bien, entonces aparece nuevamente la pregunta. Ok, agregar preguntas aleatorias de la categoría. Vamos a mirar este ejemplo, pero para poderlo ver primero vamos a tratar de traer otras preguntas que ya vienen de otros exámenes. Vamos a dejarlas aquí el listadito para que podamos poder entender mejor la figura que les quiero mostrar. Ok, en este caso yo cambié de categoría. Ustedes pueden ver que aquí aparece nuestra categoría por defecto. Yo coloqué esta categoría que es de una sección que se llama Examen Capítulo 1, Mi padre no es culpable, de un curso que se utiliza aquí en la institución. Muy bien, y vemos que aquí aparecen más preguntas. Ok, en este caso, mis queridos compañeros, yo puedo añadir de aquí todas las preguntas que yo desee seleccionando en esta casilla y luego decir añadir a cuestionario, entonces serían todas las preguntas ahí al bloque de preguntas. Ok, muy bien, esa es una de las formas de hacerlo. En este caso voy a deseleccionarlo porque quiero mostrar lo siguiente. Con el tiempo, compañeros, dentro de la categoría esta, ustedes pueden llegar a tener muchas preguntas, entre 30, 40 preguntas o más. Digamos que usted tiene un bloque de unas 45 preguntas para sacar 15.
O sea, usted coloca su bloque de 45 preguntas, ok, mire que aquí en este caso aparecen 5, ¿no? Dentro de esta sección, o sea, digamos que son 45 preguntas. Entonces, si usted quiere que aparezca preguntas aleatorias de las 45, o sea que de las 45 solamente saque 10, usted se viene aquí abajo y le dice agregar preguntas aleatorias de la categoría. Entonces decimos agregar, como solamente tiene 5, vamos a decir que nos agregue 3 preguntas aleatorias de las 5 que están aquí, ¿cierto? Y luego decimos añadir a cuestionario. Muy bien. Entonces, aquí aparecen las preguntas aleatorias. Lo cual significa que usted puede tener preguntas aleatorias, puede tener preguntas, en este caso simplemente, como les dije, colocó 5 preguntas, 3 preguntas aleatorias aquí. Ok. Este dado que está aquí significa que es una pregunta que se sacó de la categoría. O sea, en este sentido significa que si la base de datos fuera más extensa, puedan sacar de las 45 preguntas y eso hace que la dificultad para el estudiante de hacer fraude sea mucho más compleja. Imagínense, ya colocamos 3 filtros. El primer filtro es que las preguntas generales aparezcan en orden distintos para cada uno. El segundo filtro que colocamos es que dentro de las preguntas se baraje la respuesta. Y el tercer filtro que colocamos es agregar preguntas aleatorias. O sea que prácticamente cada examen para cada estudiante podría ser completamente distinto dentro de un solo bloque. Por ejemplo, dentro del bloque de ciencias naturales, podría ser un examen distinto para cada estudiante, incluyendo los temas de la unidad que usted seleccionó, ya que de esa unidad se sacarían todas las preguntas. Ok, eso era simplemente por colocar un ejemplo, ¿cierto? Así aparecerían las preguntas aleatorias. Ahora, ya teniendo esto claro, ¿cierto? Yo no quisiera que ustedes se confundan, yo voy a quitar de aquí las preguntas de corte aleatorio, para que no lo de pronto no vayamos a quitar la idea que queremos tener. Ahora, yo voy a rellenar con más preguntas, estas son mis 2 preguntas originales, voy a rellenar con todas las preguntas, no en orden aleatorio, sino en orden común, del bloque que ya se había creado con anterioridad. Selecciono las preguntas y digo añadir cuestionario, muy bien, ahora vemos que ya aparecen, pues digamos que el examen completo que queremos tener listo en la sección. Ahora, muy bien, ya teniendo toda esta sección lista, ya teniendo todo el bloque de preguntas actualizado, vamos a ver lo que es la sección de vista previa y revisión del cuestionario por parte de los estudiantes en el